Cuando vi mi nombre en los documentos que el abogado deslizó sobre la mesa de caoba, sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. No eran papeles de divorcio. Eran documentos de transferencia de propiedades, cuentas bancarias vaciadas, inversiones liquidadas. Todo lo que habíamos construido juntos durante 12 años ya no existía. Y mi firma estaba ahí, en cada página. Una firma que yo jamás había hecho. El abogado, un hombre de 60 años con lentes de pasta negra, me observaba con una mezcla de compasión y profesionalismo. Señora Mendoza, su esposo presentó estos documentos hace 3 meses. Según consta aquí, usted autorizó la venta del departamento en Polanco, la liquidación de las inversiones conjuntas y la transferencia de fondos a una cuenta en Bahamas. 3 meses. 90 días en los que yo había vivido en una mentira perfectamente orquestada. Mientras yo diseñaba los interiores de casas para nuestros clientes más exclusivos, mientras celebrábamos nuestro aniversario en aquel restaurante con vista al Zócalo, mientras planeábamos unas vacaciones en Tulum, él estaba borrándome de nuestra vida. Metódicamente, legalmente. «Eso es imposible», murmuré, aunque mi voz sonaba hueca incluso para mí. Yo nunca firmé nada de esto. El abogado suspiró. Había visto esta escena antes. Hay un problema adicional, señora. Su esposo presentó una demanda por malversación de fondos de la empresa. Alega que usted desvió dinero de las cuentas corporativas para uso personal. Tiene testigos, documentos bancarios alterados, correos electrónicos. Hizo una pausa. Fabricados, por supuesto, pero muy convincentes. La oficina olía a cuero y café frío. A través de la ventana podía ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, indiferente a mi colapso personal. Había venido a esta reunión pensando que era para revisar un nuevo contrato con un cliente. En cambio, descubría que mi esposo no solo me había traicionado, me había destruido. Y lo peor estaba por llegar. Porque cuando salí de aquella oficina en Reforma, con las piernas temblándome y el corazón convertido en piedra, aún no sabía quién había estado ayudándolo. Aún no sabía hasta dónde llegaba la traición. Aún no imaginaba que la mujer que me había abrazado en mi boda, que había llorado conmigo cuando perdí a mi padre, era la misma que había estado durmiendo en mi cama cuando yo no estaba. Pero todo esto empezó 6 meses antes, en una noche aparentemente perfecta en Barcelona. 6 meses antes, Barcelona brillaba bajo un cielo de marzo inusualmente despejado. Habíamos volado para cerrar el contrato más importante de nuestra carrera, renovar el hotel boutique de la familia Castelló, en el barrio gótico. Rodrigo y yo éramos el equipo perfecto. Yo diseñaba, él negociaba, yo creaba, él vendía. 11 años de matrimonio, 7 construyendo nuestro estudio de arquitectura e interiorismo. Éramos la pareja dorada de la escena del diseño en Ciudad de México. Aquella noche celebramos en el restaurante Cinq Sentits, con su estrella Michelin y sus ventanas que daban a calles medievales iluminadas con luz ámbar. Rodrigo pidió champán Krug, ostras gallegas, el menú degustación completo. Brindamos por nuestro futuro, por los proyectos que vendrían, por nosotros, por ti, amor, dijo él, sosteniendo mi mano sobre la mesa. Sus ojos color miel reflejaban las velas. Nada de esto sería posible sin tu talento. Besé sus nudillos. Somos un equipo, el mejor equipo, confirmó. Pero cuando nuestras copas se encontraron, su teléfono vibró sobre la mesa. Por un segundo, algo atravesó su rostro. Una sombra, tan rápida que casi la imaginé. Volteó el teléfono boca abajo sin mirarlo. ¿No vas a contestar?, pregunté. Puede esperar. Esta noche es nuestra. Debí haber prestado atención a la forma en que sus dedos se crisparon alrededor del teléfono, al modo en que sus ojos se desviaron hacia la ventana, evitando mi mirada.
Pero estaba demasiado feliz, demasiado enamorada, demasiado confiada en lo que habíamos construido juntos. 2 semanas después, de regreso en México, las cosas comenzaron a cambiar. Sutilmente al principio. Rodrigo empezó a quedarse en la oficina hasta más tarde. Reuniones con inversionistas, decía. Prospección de nuevos clientes. Yo confiaba en él completamente. Así que cuando llegaba a casa pasadas las 11 de la noche, oliendo a whisky y perfume que no era mío, simplemente asumía que había estado en algún evento de networking. «Estás cansado», le decía, masajeando sus hombros mientras él revisaba su laptop en la cama. «Deberías delegar más». «Pronto, amor. Cuando cerremos el proyecto de Monterrey, todo será más fácil». Pero Monterrey nunca llegó. En cambio, llegó Valeria. Valeria había sido mi mejor amiga desde la universidad. Estudiamos juntas arquitectura en la Ibero. Compartimos departamento durante 3 años. Fuimos damas de honor, una en la boda de la otra. Era arquitecta también, aunque trabajaba de forma independiente. Rubia, alta, con esa seguridad que siempre me había fascinado. Había estado presente en cada momento importante de mi vida, incluyendo mi matrimonio. Una tarde de abril, Valeria apareció en nuestra oficina sin avisar. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba sus ojos verdes y un portafolio de cuero bajo el brazo. «Tengo que hablar con ustedes», anunció, mirando específicamente a Rodrigo, «sobre el proyecto de Puebla». Rodrigo se levantó de su escritorio tan rápido que derribó su café. La mancha marrón se extendió sobre los planos que estaba revisando, pero él ni siquiera lo notó. «Valeria», dijo, y en su voz había algo que no supe identificar entonces. «No esperaba verte hoy». «Claramente», respondió ella, y sus ojos se encontraron de una forma que hizo que algo frío se instalara en mi estómago. «¿Qué proyecto de Puebla?», pregunté. «No tenemos ningún cliente allá». El silencio que siguió duró apenas 3 segundos. Pero en esos 3 segundos, mi mundo comenzó a resquebrajarse como cristal bajo presión. «Es una oportunidad que surgió», explicó Rodrigo, recuperando la compostura con la facilidad de alguien que ha mentido muchas veces. «Valeria tiene contactos con una cadena hotelera que quiere remodelar sus propiedades. Le comenté que podríamos estar interesados». Sonaba razonable, profesional, excepto que Rodrigo nunca había mencionado nada sobre Puebla, sobre hoteles, sobre Valeria teniendo contactos que pudieran beneficiarnos. Y estábamos casados. Éramos socios. Se suponía que lo compartíamos todo. «¿Cuándo surgió esta oportunidad?», pregunté manteniendo mi voz neutral. «Hace un par de semanas», respondió Valeria antes que Rodrigo. Se sentó en la silla frente a mi escritorio como si fuera su oficina. «Quería estar segura antes de mencionarlo. Ya sabes cómo es esto, Daniela. No quería ilusionarlos con algo que pudiera no concretarse». Algo en su tono me molestó. Esa familiaridad, esa forma de hablar como si Rodrigo y yo fuéramos un solo ente que ella manejaba desde fuera. Pero sonreí, asentí. Actué como la esposa agradecida cuya mejor amiga le traía oportunidades de negocio. «Suena prometedor», dije. «¿Cuándo podemos ver la propuesta completa?» «Pronto», contestó Rodrigo. «Valeria y yo necesitamos pulir algunos detalles primero». Valeria y yo. No nosotros. No el equipo. Valeria y yo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de nuestra recámara en Condesa, escuchando la respiración profunda de Rodrigo a mi lado. Su teléfono estaba sobre la mesa de noche, boca abajo como siempre últimamente. La curiosidad me carcomía como ácido, pero revisarle el teléfono a tu esposo era cruzar una línea. Era admitir que no confiabas. Y yo confiaba en Rodrigo. ¿Verdad?
A las 3 de la mañana, mientras él roncaba suavemente, tomé su teléfono. Mi mano temblaba. El código era el cumpleaños de su madre. Nunca lo había cambiado. La pantalla se iluminó revelando 116 mensajes sin leer. Pero no eran de clientes. Eran de Valeria. ¿Cuándo le vas a decir? No puedo seguir fingiendo cuando ella está cerca. Me mata verte tocarla. Anoche fue increíble. Todavía puedo sentirte. Seguí leyendo. Mensaje tras mensaje. Meses de conversaciones. Fotografías que no debía ver. Planes que no me incluían. Una vida paralela construida en píxeles. Y mentiras. Habían estado juntos desde enero. 4 meses. 120 días de traición. Y no era solo la infidelidad. Había mensajes sobre cuentas bancarias, sobre transferencias, sobre el plan, sobre cómo Rodrigo necesitaba asegurar su futuro antes de que yo me diera cuenta, sobre cómo Valeria conocía a un abogado que podía ayudar, sobre documentos que yo necesitaba firmar sin leer. Las náuseas me golpearon tan fuerte que tuve que correr al baño. Vomité el vino de la cena, el sushi del almuerzo. 11 años de confianza ciega. Cuando levanté la vista del inodoro, Rodrigo estaba en la puerta. ¿Estás bien, amor?, preguntó, con genuina preocupación en su voz, como si realmente le importara, como si no hubiera pasado la tarde dentro de mi mejor amiga mientras planeaba robarme todo. Algo que comí, susurré. Vuelve a dormir. Se acercó, puso su mano en mi frente. «Estás helada. ¿Llamo al doctor?» «No». Me obligué a sonreír. Solo necesito descansar. Me besó la coronilla con ternura y regresó a la cama. Yo me quedé en el piso del baño, con el mármol frío contra mi mejilla, el sabor amargo en la boca y una claridad nueva y terrible instalándose en mi mente. No iba a llorar. No iba a confrontarlos todavía. Iba a ser más inteligente que ellos. Iba a descubrir exactamente qué estaban planeando. Y después, los iba a destruir. Al día siguiente actué con normalidad. Preparé café, besé a Rodrigo antes de que saliera a su supuesta reunión con el arquitecto de Guadalajara. Revisé mis correos. Pero en cuanto su auto dobló la esquina, llamé a mi hermana Sofía. «Necesito un favor, y no puedes hacer preguntas», le dije sin preámbulos. Sofía era abogada corporativa en uno de los despachos más grandes de Santa Fe. Inteligente, meticulosa, con acceso a recursos que yo ni siquiera sabía que existían. «Daniela, me estás asustando». «Bien, deberías estar asustada. Necesito que revises todas las cuentas de la empresa, cada transacción de los últimos 6 meses, y necesito que lo hagas sin que Rodrigo se entere». Hubo un silencio. Luego, «¿Qué encontraste?» «Después te explico. ¿Puedes hacerlo?» «Dame 48 horas». Mientras Sofía hacía su magia legal, yo comencé mi propia investigación. Contraté a un detective privado recomendado por una clienta que había pasado por un divorcio complejo. Mauricio Campos era un hombre discreto de 50 años, exagente de la Policía Federal, con una oficina en Roma Norte que olía a café y papel viejo. «Necesito que sigan a mi esposo», le dije deslizando sobre su escritorio una fotografía de Rodrigo. «Y a esta mujer». La foto de Valeria me quemaba los dedos. «Quiero saber dónde van, con quién se reúnen, cada movimiento». Mauricio estudió las fotografías con ojos entrenados. «¿Cuánto tiempo llevamos hablando?» «Desde enero, aparentemente», asintió. «Voy a ser honesto con usted, señora Mendoza. Si ya sabe de la infidelidad, probablemente hay más. Estos casos nunca son solo sobre el engaño. Siempre hay dinero involucrado». «Lo sé», respondí. «Por eso estoy aquí». Durante una semana viví una doble vida. De día era la esposa dedicada, la socia comprometida.
La amiga que seguía respondiendo los mensajes de Valeria con emojis de corazones. De noche revisaba los informes de Mauricio. Estudiaba los movimientos bancarios que Sofía me enviaba en documentos encriptados. Armaba el rompecabezas de mi propia destrucción. Las piezas comenzaron a encajar con aterradora claridad. Rodrigo y Valeria se habían reunido con un notario en Coyoacán. El mismo notario que supuestamente iba a certificar unos contratos para el proyecto de Barcelona. Pero los documentos que firmé ese día, confiando ciegamente en mi esposo, no eran contratos de trabajo. Eran poderes legales que le daban a Rodrigo control absoluto sobre nuestras propiedades conjuntas. Habían vaciado lentamente nuestras cuentas de ahorro. Pequeñas transferencias que yo nunca noté porque Rodrigo siempre manejaba las finanzas corporativas. 50.000 pesos aquí, 100.000 allá. En total, habían desviado 3.400.000 pesos a cuentas offshore, que yo ni siquiera sabía que existían. Y el departamento de Polanco donde vivíamos, el que mi abuela me había heredado, y que pusimos a nombre de los dos cuando nos casamos, ya tenía un comprador. La escritura de venta estaba programada para dentro de 2 meses. Mi firma había sido falsificada con una perfección que hablaba de práctica y premeditación. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me rompió, fue descubrir que no éramos solo Valeria, Rodrigo y yo. Había una cuarta persona involucrada. Mauricio me mostró las fotografías en su oficina. Valeria entrando a un edificio en Lomas de Chapultepec, saliendo 4 horas después, y con ella, cargando una maleta Louis Vuitton que yo le había regalado el año pasado, estaba mi madre. Ver a mi madre en esas fotografías fue como recibir un disparo en el pecho. Beatriz Mendoza, viuda de Herrera, con su cabello perfectamente peinado y su collar de perlas heredado de mi abuela, caminando junto a la mujer que me estaba destruyendo. Sonriendo. Cómplice. «Hay más», dijo Mauricio, pasando otra fotografía. Mi madre y Rodrigo almorzando en Quintonil. Mi madre firmando documentos en la oficina del notario. Mi madre abrazando a Valeria en el estacionamiento de Liverpool Polanco. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Mi voz sonaba muerta incluso para mí. Los registros sugieren que su madre ha estado involucrada desde el principio. Febrero, quizás antes. Nunca me había llevado bien con mi madre. Ella quería que me casara con Fernando Aguirre, el hijo de sus amigas del club, heredero de una fortuna textil. En cambio, me casé con Rodrigo, el arquitecto sin apellido importante, el hombre que se había construido a sí mismo. Mamá nunca me lo perdonó. Pero esto superaba cualquier resentimiento. «¿Por qué?», murmuré, aunque no esperaba respuesta. «Dinero», respondió Mauricio con la certeza de quien ha visto demasiadas familias implosionar. «Su madre es fideicomisaria de la herencia de su abuela. Tiene acceso legal a ciertos fondos. Si usted desapareciera de la ecuación...». No necesité que terminara la frase. Lo vi todo con claridad. Mamá obtenía control total de la herencia de la abuela. Rodrigo y Valeria se quedaban con nuestras propiedades y el negocio. Y yo quedaría en la calle, posiblemente enfrentando cargos falsos de malversación, sin recursos para defenderme. Era brillante, cruel, perfectamente orquestado. Esa noche, mientras Rodrigo dormía a mi lado, después de hacerme el amor con una pasión que ahora entendía como culpa disfrazada, tomé una decisión. No iba a enfrentarlos. No iba a llorar. No iba a darles la satisfacción de verme quebrada. Iba a jugar su mismo juego, solo que mejor. Llamé a Sofía a medianoche. «Necesito que saques copias de todo. Cada documento, cada transacción, cada correo. Y necesito que lo hagas antes de que se den cuenta». «Ya está hecho», respondió. «Te envié todo a una cuenta de correo nueva. Contraseña es el nombre de nuestra perra de la infancia, más el año que papá murió. Canela 2018. Exacto, Daniela, lo que encontré
es suficiente para meterlos a todos en prisión. No quiero meterlos en prisión, dije, sorprendiéndome a mí misma. Quiero algo mejor. Durante las siguientes 3 semanas, construí mi plan meticulosamente. Contacté a un abogado especializado en fraude corporativo, Ricardo Salazar, un hombre de 45 años con reputación de tiburón. Le mostré todo: los mensajes, las fotografías, las transacciones, las firmas falsificadas. Tiene un caso sólido, evaluó después de revisar la evidencia. Podemos recuperar todo y más, pero hay una forma más interesante de manejar esto. Lo escucho. En lugar de denunciarlos ahora, esperamos. Dejamos que completen su plan, que crean que ganaron, y después, cuando estén más vulnerables, atacamos. No solo recuperamos lo suyo, sino que los dejamos sin nada, legal, limpio, devastador. Me gustó cómo pensaba. Mientras tanto, seguí actuando. Firmé los documentos que Rodrigo me ponía enfrente, pero no sin antes fotografiarlos y enviarlos a Sofía. Acepté una invitación de Valeria para almorzar en San Ángel, donde me contó entre lágrimas falsas que había conocido a alguien especial. «Estoy tan feliz», dijo, apretando mi mano. «Ojalá encuentres lo que yo encontré». «Yo también lo espero», respondí sonriendo. «Lo espero mucho». El momento llegó en mayo. Rodrigo y Valeria organizaron un viaje a Tulum bajo el pretexto de visitar un nuevo proyecto hotelero. Me invitaron, por supuesto, para mantener las apariencias. «No puedo», les dije en la cena donde anunciaron sus planes. Estábamos en Pujol, uno de los mejores restaurantes de México, celebrando lo que ellos pensaban sería su última actuación antes del golpe final. «Tengo que supervisar la instalación en Barcelona. El cliente es muy exigente. ¿Quieres que vaya contigo?», ofreció Rodrigo con preocupación tan convincente que casi lo creí genuina. «No, amor. Valeria necesita que alguien evalúe ese proyecto con ojo profesional. Ustedes vayan. Yo los alcanzo después». Valeria me abrazó al despedirnos. «Eres la mejor amiga que alguien podría tener», susurró en mi oído. El perfume que usaba era el mismo que había olido en la ropa de Rodrigo docenas de veces. «También te quiero». Mentí. Mientras ellos viajaban a Tulum, yo volé a Barcelona. Pero no para supervisar ninguna instalación. Fui a reunirme con los Castelló, la familia propietaria del hotel. Tuvimos una conversación muy interesante sobre ciertos documentos falsos que Rodrigo había presentado, sobre presupuestos inflados, sobre comisiones que él había cobrado en mi nombre. «Nosotros confiamos en usted, señora Mendoza», dijo Lorenzo Castelló, el patriarca de 80 años. «Su esposo nos hizo creer que estos cambios eran aprobados por usted. Si hubiera sabido que estaba actuando a sus espaldas». «No se preocupe, señor Castelló. Vamos a arreglarlo todo, pero necesito que hagan exactamente lo que les voy a pedir». De regreso en México, con el testimonio de los Castelló grabado y certificado ante notario español, Ricardo activó la siguiente fase. Presentamos una demanda preventiva ante un juez amigo, bloqueando todas las cuentas corporativas y personales de Rodrigo. Congelamos la venta del departamento. Iniciamos una auditoría forense de la empresa. Y entonces, con todo el tablero preparado, esperé. Rodrigo regresó de Tulum bronceado y relajado. En su teléfono tenía cientos de fotografías con Valeria en la playa, en restaurantes, en la cama de un hotel de 5 estrellas, pagado con dinero que había robado de nuestras cuentas. Estaba tan confiado que ni siquiera intentó ocultarlas. «¿Cómo estuvo Barcelona?», preguntó esa noche, sirviendo vino como si nada. «Revelador», respondí. «Descubrí cosas muy interesantes». Algo en mi tono lo hizo detenerse. Por primera vez en meses, realmente me miró. Y lo que vio en mis ojos lo hizo palidecer. «Daniela». «Siéntate, Rodrigo. Tenemos que hablar».
Puse sobre la mesa los documentos. Todos. Los mensajes impresos, las fotografías de Mauricio, los registros bancarios, las declaraciones de los Castelló, la falsificación de firmas certificada por un perito, las transferencias a cuentas offshore, la participación de mi madre. Lo vi desmoronarse en cámara lenta. Las explicaciones murieron en sus labios antes de nacer. No había forma de salir de esto. Lo sabía. Yo lo sabía. Mañana a las 10 de la mañana, dije con voz tranquila. Tienes una cita en la oficina de mi abogado. Vas a firmar la transferencia de todas las propiedades a mi nombre exclusivo. Vas a devolver cada peso que robaste. Y vas a admitir ante notario que falsificaste documentos. Si no lo haces, esto, señalé la carpeta llena de evidencia, va directo a la fiscalía. Y créeme, Rodrigo, los cargos por fraude y falsificación en México son muy serios. Estamos hablando de 10 a 15 años de prisión. No puedes hacerme esto, susurró. Ya te lo hice. Rodrigo firmó. No tenía opción. En una oficina en Reforma, frente a mi abogado, un notario público y un testigo, transfirió todo de vuelta. El departamento, las cuentas, el 51% de la empresa que ahora me daba control total. Firmó también una declaración jurada admitiendo el fraude, con la condición de que no se presentarían cargos si cumplía con la restitución completa. Valeria intentó huir cuando supo que el plan había colapsado. La encontraron en el aeropuerto de Cancún, con boleto a Madrid en mano y 3 maletas llenas de efectivo. Mi abogado le ofreció un trato similar: devolver su parte o enfrentar cargos. Eligió devolver. Pero mi madre fue diferente. La confronté en su casa de San Ángel una tarde de junio. El jardín donde jugué de niña ahora me parecía un escenario de teatro. Todo tan perfecto y tan falso. ¿Por qué?, le pregunté, de pie en su sala Luis XV. ¿Tanto me odiabas? Mamá sostenía una taza de té de porcelana china. No temblaba, no mostraba remordimiento. Odio no, Daniela. Decepción. Te casaste mal, desperdiciaste tu potencial. Y cuando vi la oportunidad de corregir ese error, ¿dejándome en la calle? Ibas a estar bien. Eres inteligente. Te hubieras recuperado. Y yo habría tenido el control de lo que siempre debió ser mío por derecho. La herencia de mi madre me correspondía a mí, no a ti. La claridad de su convicción me heló. No estaba arrepentida. Ni siquiera entendía por qué lo que había hecho estaba mal. «Te vas a arrepentir», dije. «¿Me vas a denunciar? ¿A tu propia madre?» «No». Sonreí sin humor. «Algo mejor. Los fideicomisarios que traicionan su cargo pierden todos sus derechos sobre el patrimonio administrado. Tu abogado debería haberte explicado eso antes de que firmaras los documentos con Rodrigo. Ya hablé con el resto de la familia. Ya vieron la evidencia. En este momento están revocando todos tus poderes. Cada cuenta, cada propiedad, cada decisión sobre la herencia de la abuela, ahora pasa por mí. Y tú, mamá, no volverás a ver un solo peso de ese dinero mientras yo viva». Por primera vez, la vi palidecer. La taza tintineó contra el plato. «No puedes». Ya lo hice. Salí de esa casa sin mirar atrás. Nunca volví. 6 meses después, mi vida era irreconocible. Había reestructurado la empresa completamente, contratado un nuevo socio con quien compartía valores reales. El estudio creció. Barcelona fue solo el principio. Vinieron proyectos en Buenos Aires, en Madrid, en Miami. Mi nombre, solo mi nombre, comenzó a aparecer en las listas de los mejores diseñadores de interiores de América Latina. Rodrigo intentó empezar de nuevo en Monterrey. Escuché que trabaja para un estudio pequeño, haciendo renders de proyectos que otros arquitectos diseñan. Valeria perdió su licencia después de que varios clientes descubrieran irregularidades similares en sus propios proyectos.
Aparentemente, defraudarme no había sido su primera vez. Y mi madre vive con una pensión modesta en un departamento en Narvarte. Nunca me ha pedido perdón. No espero que lo haga. En cuanto a mí, aprendí algo valioso de todo esto. La venganza más efectiva no es destruir a quienes te traicionan. Es construirte tan fuerte, tan alto, tan brillante, que su ausencia se vuelva irrelevante. Es despertar cada mañana sabiendo que intentaron apagarte y fallaron. Es vivir también que tu éxito sea su mayor castigo, porque al final ellos perdieron todo lo que realmente importaba, y yo gané algo que nunca podrán quitarme, la certeza absoluta de quién soy y de lo que valgo sin ellos.